Bienvenidos al ciclo de entrevista de Paul, un espacio donde vamos a compartir y a destacar a clientes y aliados estratégicos que están marcando la diferencia en materia de sustentabilidad. El día de hoy contamos con la presencia de Mateo Ligato, quien es presidente y fundador de Helios. Y para comenzar, te quiero invitar a que nos cuentes brevemente a qué se dedica Helios, qué es lo que hace. Resumiendo, para no aburrir, Helios lo que hace es generar biogás y con ese biogás genera energía que se inyecta en la red nacional. ¿Cómo generamos ese biogás? Lo hacemos a partir de residuos orgánicos industriales que vienen de una gran cantidad de industrias que hoy están, gracias a Dios, responsabilizándose de sus residuos orgánicos y en lugar de mandarlos a algún destino que no sea amigable con el medio ambiente, toman la grata decisión de enviarlo a una planta de biogás como la nuestra, en donde aprovechamos ese residuo orgánico que, como te decía, en otras circunstancias podría haber ido a parar a un vertedero o a un enterramiento o a un basural a cielo abierto. Y nosotros lo que hacemos es simplemente aprovechar un proceso natural de descomposición en donde se libera un biogás que luego de ser purificado y dejando en mayor porcentaje el metano, que es parte del biogás, lo usamos como combustible para motores que generan energía y esa energía se inyecta en la red. Bien, Helios entonces es pionero en Latinoamérica en la generación de este biogás a partir de residuos orgánicos, como bien comentabas recién. Sí, es pionero en trabajar con una gran cantidad de sustratos orgánicos de distintos orígenes, de distintas empresas. Generalmente, cuando uno ve una planta de biogás, es un complemento a una explotación porcina, a un feedlot, en donde le agregan algo por ahí de picó de maíz, como para darle fibra y con 2, 3, 4 sustratos generan ese biogás. Nosotros lo que hacemos es ser una alternativa responsable para nuestros proveedores de destino final de su basura, de sus desechos. Sustratos lo llamamos nosotros, para nosotros son sustratos. Y en lugar de recibir 3, 4, 5 variedades, hoy estamos cerca de 40 ya. Hoy recibimos aproximadamente 40 sustratos, o si nos ponemos a hacer una separación mucho más fina, serían muchos más. Y son sustratos líquidos, sólidos, decomisados, sustratos que son cárnicos y por lo tanto necesitan primero ser pasteurizados, pero en eso es en donde nosotros somos pioneros, en hacer biogás con una gran cantidad de variedad, lo cual también lleva a un desafío mucho más grande de parte de la logística por un lado, pero sobre todo de la ingeniería y de sobre todo el armado de la nutrición, porque no hay que perder el foco de que en esos biodigestores nosotros lo que estamos haciendo es mantener bacterias. Bien, eso es lo que, disculpa, que es lo que quiero entender un poco. Si vos nos comentabas, ¿cuál sería el proceso de producción de este biogás? Así como para que yo entienda y que la gente que nos mire también entienda. Resumidamente, ¿cómo es ese proceso? Bueno, el proceso para ser muy específico, Sí. debería haber un ingeniero químico acá o la ingeniera química que nosotros tenemos en la planta que te lo podría detallar perfectamente. Yo no soy técnico, no soy químico, por lo tanto lo que te puedo decir es que es un proceso natural, es un proceso natural que se da con cualquier residuo orgánico que vos dejes en la basura, en la calle, en el patio o en un vertedero, en donde nosotros lo que hacemos en realidad es controlar que ese biogás que se genera no vaya a la atmósfera y nosotros lo utilizamos, le sacamos provecho. Un dato importante es que dentro de ese biogás, como te decía, vos tenés una porción grande de metano
Y el metano es el principal causante del efecto invernadero. Es, según la bibliografía y según las circunstancias, entre 24 y 28 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Por lo tanto, siempre decimos que el mayor valor que tiene la generación de energía a través del biogás es justamente, no solamente, perdón, el reemplazo por energías producidas con combustible fósil, Sí. sino que lo más importante es esto de evitar que ese metano termine en la atmósfera. Nosotros tenemos todo un proceso en donde todo ese metano lo utilizamos en los motores. Si por alguna circunstancia no se pudiera generar energía y el proceso sigue produciendo biogás, porque es un proceso natural que no lo podemos frenar, tenemos un montón de normas de seguridad para que incluso en esos momentos ese metano tampoco se libere a la atmósfera. Bien. Tengo entendido que utilizan alrededor de unas 300 toneladas de residuos para la generación de este biogás. Esas 300 toneladas diarias, ¿en cuánta energía se traduce? Depende mucho de la calidad del sustrato que vos recibas. No todos los sustratos generan la misma cantidad de biogás. No es una proporción que de acuerdo a la cantidad de kilos vas a generar tanta energía, sino que depende mucho de cómo está compuesto ese sustrato. Nosotros, en el caso nuestro, lo que tenemos es un contrato con la Nación por 2,4 megahoras, que lo podríamos hacer, en realidad lo hacemos con menos de 300 toneladas diarias de sustrato. Lo que hemos hecho es dimensionar la planta para que en un futuro cercano, si Dios quiere, podamos generar más energía de lo que ya estamos generando. Bien. Y a mí lo que me interesa también saber es cómo se da ese proceso de logística, ¿no? Desde que el sustrato es sustrato y se logra transformar en en materia prima esencial para la generación de la energía. Y la logística empieza desde las empresas que generan ese sustrato. Llamemos Arcor, Bagley, Coca-Cola, Peñón del Águila, Refinería del Centro. Hoy trabajamos con una gran cantidad de empresas de renombre y otras pymes también, que tienen esta política de responsabilizarse por sus sustratos, por su basura, y destinan sus sustratos a nuestra planta. La logística empieza ahí, en recibir esos camiones que vienen con sustratos a granel, líquido, sólido, decomisos. Los decomisos nosotros nos encargamos de abrir paquetito por paquetito para que se entienda. El decomiso es el producto que está listo para ser vendido, pero que por algún motivo no se vendió, o porque se venció, o porque hay sospecha de contaminación, o hasta un error en la impresión de etiqueta. Hasta un error en la impresión de etiqueta, por más pavo que parezca, claro. Pero eso ya no se vende. Y lo que hacen es mandarlo a nuestra planta y nosotros nos encargamos de abrirlo y de disponer, por un lado, todo lo orgánico a la generación de biogás, y por el otro lado, todo lo que es reciclable a reciclado. Nosotros hoy tenemos convenios con empresas donde le mandamos la hojalata, el aluminio, el cartón, el plástico. O sea, hacen separación del mismo residuo. El uno sí lo capitalizan y el otro sigue su curso también hacia otras industrias. Exactamente. Nada de lo que nosotros recibimos en la planta termina en un vertedero, en un basura de cielo abierto, en un enterramiento. Incluso la parte que no se pueda ni reciclar ni aprovechar para generación de biogás, que es algo inorgánico. Por ahí el envoltorio primario de algunos productos, por cuidar la marca, no se lo utiliza en otras cosas, o si está muy sucio no se puede reciclar. Eso nosotros se lo mandamos a Geocycle, en donde lo utilizan para generar energía térmica. Ellos y lo incineran y con eso generan energía. Por lo tanto,
primero que bajamos el volumen de incineración al mínimo y que se termina aprovechando para hacer energía. Volviendo a la parte de la logística, todos esos productos vienen, todos esos sustratos vienen a la planta, lo disponemos de acuerdo a su calidad, si es líquido, si necesita ir a pasteurización, si es sólido, si es decomiso, se genera un proceso, el proceso que corresponde dependiendo cuál sea, y trabajamos dentro de la planta en un proceso just in time. Lo que llega, entra. Por lo tanto, no tenemos acopio, salvo líquido, que esos están en tanques grandes, pero para el sólido sobre todo no tenemos acopio a cielo abierto, justamente para evitar roedores, para evitar moscas, para evitar malos olores, y sobre todo también porque mientras el sustrato está a la intemperie, está generándose ya este proceso de descomposición, y nosotros queremos que ese proceso se genere dentro de los biodigestores. Claro. Se genera así como una gran red colaborativa entre Sí. toda la cadena, tanto de producción como de la misma logística. Sí, tal cual. Como vos lo decís, es una gran cadena colaborativa en donde terminamos dependiendo todos de todos. Bien. A ver, la economía circular forma parte fundamental del modelo de negocios. ¿Cómo ven esta proyección aquí en Córdoba y a nivel nacional inclusive? ¿Y cuáles son los principales desafíos a los cuales se han tenido que enfrentar en todo este tiempo? Mira, siempre digo que gracias a Dios nos tocó vivir en una provincia que impulsa mucho la economía circular, que impulsa mucho las tecnologías como las nuestras y también las energías limpias, de distintas maneras. Eso a nivel provincial, y a nivel global lo que nosotros notamos es que las principales empresas que se ven interesadas por nuestra propuesta son las multinacionales, porque tienen una bajada de línea desde sus casas centrales de reducir su huella de carbono. Nosotros, gracias a Dios, a modo anecdótico te cuento, cuando nosotros empezamos con la planta, íbamos con la propuesta de lo que íbamos a hacer a las empresas, y primero, como no teníamos planta, no había pruebas de lo que íbamos a hacer nosotros, claro, y éramos pioneros, no existía, no había una referencia, nos trataban como locos. Poca credibilidad. Muy poca credibilidad. Después, cuando empezamos a funcionar, hubieron, gracias a Dios, empresas que confiaron en nosotros desde el primer momento. Uno de ellos fue Refinería del Centro, que en su momento fue la principal empresa que nos mandó sus sustratos, y con eso empezamos de a poquito, y a medida que íbamos generando y que íbamos mostrando lo que hacíamos, fueron muchas más las empresas que se fueron vinculando e involucrando en nuestra propuesta. Y lo que empezamos a ver desde hace ya medio año o un poquito más son estas grandes empresas que te menciono, que vienen ya con una bajada de línea desde su casa central en Europa, en Estados Unidos o en otros países, donde están comprometidos y obligados en cierta manera a llegar a 2030 con su huella de carbono neutra. Hoy ya no hay forma de mirar para el costado. No. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Desde mi punto de vista, todavía falta un poco de ¿cómo llamarlo? Que no suene feo, pero hay presión por parte del Estado para que las normas que ya están se cumplan. Pero también creo yo que esto va a ir de la mano de un cambio generacional dentro de las empresas, donde las generaciones que nos siguen vienen con otro chip y priorizan muchas veces el cuidado del medio ambiente sobre lo económico. Porque ahí el desafío, recién me preguntabas cuál es el desafío más grande que nosotros encontramos, y nuestra propuesta termina siendo en muchos casos no, termina siendo más económica, porque por ahí quien lo mandaba a un enterramiento tenía que pagar por ingresar al enterramiento. En el caso nuestro, nosotros no cobramos por ingresar a nuestra planta, pero lo que nosotros convenimos es que los sustratos tienen que ser puestos en nuestra planta. Entonces, por ahí los que tienen mucho flete o que antes le daban otro destino,
le genera un costo mayor y muchas veces nos encontramos con eso de que se prioriza la parte económica Claro. sobre la responsabilidad social y ambiental. Pero gracias a Dios eso cada vez se ve menos y tenemos empresas, como te decía, Quilmes, que nos envía sustratos de todas partes del país. Arcor nos manda también decomiso de todas partes del país, en donde seguramente podrían darle un destino mucho más barato, pero tienen este compromiso con la sociedad y con el ambiente de reducir su huella de carbono y darle un destino final responsable a sus sustratos orgánicos. ¿Y cómo pensás que empresas, en este caso como Pol, interfieren o impactan en todo este proceso, inclusive de poder unir estas alianzas estratégicas? Bueno, Pol fue una en realidad fue la primera empresa de transporte con la que nosotros empezamos a trabajar y hoy es quien maneja el volumen más grande de fletes dentro de nuestra empresa. Y fue primordial en ese comienzo porque como son tecnologías nuevas, somos todos empresas nuevas, los que ya están, los que ya estamos y los que vienen son más nuevitos todavía. El contacto de Pol con las empresas a las que ellos ya les están haciendo el transporte a otros destinos es fundamental. A nosotros Pol nos ayudó mucho en nuestro comienzo, sobre todo trayéndonos propuestas de sustratos que por ahí nosotros desconocíamos o a los que no teníamos llegada y ellos convenció de que lo que nosotros estábamos ofreciendo era superador, nos hacían de nexo con esas empresas. Por lo tanto, Pol, como cualquier otra empresa de transporte, es fundamental en poder traccionar y hacer que este cambio de paradigma sea mucho más rápido. ¿Tenés algún ejemplo concreto? Estuvimos hablando en otra ocasión con los chicos de Punto Lombriz. ¿Algún ejemplo concreto en el que esta alianza haya generado un impacto positivo en materia de reutilización de residuos? Sí, muchos. Nosotros teníamos, como te decía, cuando nosotros aparecimos al ser pioneros, no había una empresa que estuviese mandando sus sustratos a una planta de biogás. Claro. O eran muy poquitas. Al nosotros venir con una propuesta diferente, y como te decía, Pol fue quien nos acercó un montón de empresas. Los ejemplos son muchos. Hay casos de frigoríficos, hay casos de por ejemplo, de refinería del centro también. Hay muchos casos en los que podría poner de ejemplo que la intervención de Pol fue fundamental. Habían sustratos en ese momento, la planta ya tiene 2 años de inyección y cuando nosotros empezamos teníamos en el radar algunos sustratos, pero obviamente al ser nuevo no teníamos todo y no teníamos todo el conocimiento de cosas que por ahí sucedían y que uno desconoce. Que vas viendo sobre la marcha y haciendo y aprendiendo. Exactamente, cosas que vos no te imaginás de que puede existir tal o cual sustrato. Claro. Y ellos ya lo estaban transportando y venían, che, mira Mateo, tenemos este sustrato que por ahí les puede llegar a interesar. Y ellos ya no hacían el nexo e iban con la propuesta al proveedor. Hay muchos ejemplos. Creo que en aquel momento, los más importantes fueron los frigoríficos. Uh-huh. Muchos frigoríficos que por ahí tenían tanto frigoríficos bovinos como porcinos, uh-huh, que le daban otro destino a sus residuos. Y gracias a la intervención de Pol nosotros lo pudimos captar a eso. Bien, Mateo, y por último, ¿cuál es la proyección? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene en materia de economía circular o para Helios? ¿Qué es lo que se viene para Helios? Ojalá Dios quiera, como te decía hace un ratito, en el corto plazo poder aumentar la producción, uh-huh, poder... ¿Tienen objetivos fijos de ese crecimiento, de ese volumen? No fijos, pero sí deseados. Uh-huh, bien. Depende mucho, en lo que es producción de energía, depende mucho de las propuestas o proyectos que salgan de parte del mismo Estado. Uh-huh.
Por lo tanto, dependemos bastante de eso. Generar biogás es una energía muy cara. Muy cara desde lo económico, muy barata desde su impacto global. Pero bueno, no, como te decía, no siempre se pone en la balanza la parte ambiental. Por lo tanto, dependemos mucho de distintas propuestas que pueda ir sacando el Estado o provincial o nacional. Y por otro lado, tenemos desde Helios proyectos lindos de seguir abriendo el abanico de distintos modelos de negocio que sigan sumando al modelo de economía circular del que siempre nos jactamos y cada cosa que hacemos siempre está fundada en los principios de economía circular. Por ahí tenemos en cartera o en vista producir algo de biocombustibles, aprovechando mejor los gases de escape de los motores. Nosotros ya los aprovechamos para calentar el sistema pasteurizado de la planta. En Helios aprovechamos todo, Sí, veo. pero Excelente. se podría aprovechar mucho mejor en una mini destilería, por ejemplo. Estamos hablando con Porta para analizar el proyecto de una mini destilería. También estamos viendo con buenos ojos esta nueva industria que se está dando a nivel mundial del dióxido de carbono biogénico. Vienen a nivel mundial, están surgiendo muchas y nuevas tecnologías que estoy seguro van a seguir sumando que tengamos en poco tiempo un hermoso planeta para dejarle a nuestros hijos. Creo que el caso más importante que se va a dar es en la SAF, en los combustibles biológicos para la aviación. Y es algo en donde no solamente Helios, sino Argentina podría ingresar como un productor a nivel mundial. Wow. Qué bien, qué genial, me encanta. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y bueno, no sé si un último mensaje para quienes todavía no están haciendo uso de sus residuos orgánicos, que se animen, que... Completamente, que se animen. Entiendo que muchas veces lo económico hace fuerza, pero como siempre digo, hay que cambiar este chip que por ahí traemos de mirar los negocios solamente desde el punto de vista económico, porque mirarlo también o darle una mirada responsable no significa que no sea rentable. Cuando yo empecé con Helios, o cuando empezaba a proyectar Helios, que si bien Helios hace 2 años que está inyectando energía, hace mucho tiempo más que está en mi cabeza, empecé con Helios cuando mi señora queda embarazada de nuestro primer hijo, como una iniciativa justamente para dejar un mundo mejor para mis hijos. Y yo veía que me consideraban un loco por creer que hacer algo responsable con el medio ambiente también podía ser un buen negocio. Y la verdad que es algo erróneo. Incluso hoy por hoy considero, pasaron 8 años, parece que hubiese pasado, por un lado es poquito 8 años, pero parece que hubiese pasado muchísimo más, porque también ha cambiado rotundamente la demanda. Yo creo que en el muy corto plazo, cuando los millennials sean los que tengan el poder adquisitivo en todo el mundo, quien no sea responsable con el medio ambiente no va a poder vender, porque van a demandar eso. Gracias a Dios, las generaciones futuras van a demandar eso. Excelente. Qué gran mensaje. Bueno, Mateo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Gracias.